Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es TVC Noticias Ambientales. Mi nombre es Joely Ramírez. Hoy vamos a platicar de qué tanto influyen los niveles contaminantes de una ciudad en las personas en las que las habitamos. Si es que los transportes sustentables de verdad reducen estos niveles y en tanto también se reduce el nivel de enfermedades de todos los que habitamos las grandes ciudades del mundo. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Comenzamos. Moda perruna. Famosos diseñadores mexicanos trabajaron para vestir a estos traviesos amigos. Insecticidas letales. En Europa mueren miles de abejas. Epidemia devastadora. En Australia, un albergue de vida salvaje atiende a cientos de koalas. De mayor intensidad, Baja California Sur ya está listo para recibir a los huracanes. Plantas amigables. La NASA determinó que ciertas especies de plantas transforman el oxígeno que emite el dióxido de carbono. Antes de iniciar con las noticias, les comparto este video de un gato fascinado con el aire de una aspiradora. El menino se pasa un buen rato jugando con el aparato sin importarle retrasar a su dueña en las labores domésticas. Lo que hay que sufrir. Vamos a ver. Y bueno, está con nosotros Rocío García, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. La mera mera del conocimiento. Bueno, el Centro de Ciencias de la Atmósfera es uno de los primeros centros en investigación justo en ciencias ambientales, ¿no? En América Latina estamos a la vanguardia, así es. ¿Cómo estamos en materia de contaminantes, de emisión de contaminantes en México? Bueno, existe una red de monitoreo ambiental solamente aquí en el Distrito Federal, y hay una emisión, se tienen emisiones de detectan gases, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono, partículas suspendidas totales. Si nos preguntamos cómo estamos, depende de qué día me lo estés preguntando, ¿no? Y a qué hora también, ¿no? La densidad vehicular, ¿no? Claro. La densidad vehicular, los factores meteorológicos son determinantes para las cuestiones ambientales y determinar el flujo de estos en la atmósfera. Pero ha habido una reducción en comparación de aquellos días donde se veía una nata en la Ciudad de México, o todavía tenemos muchas repeticiones de esta situación. Bueno, hay de los 148 días al año hemos tenido en el 2012 graves problemas de contingencias, ¿no? En los cuales malos, pero 8 han sido muy, muy malos, ¿no? Entonces, uno de los factores importantes son las emisiones antropogénicas, y otro también depende de la época, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los periodos de estiaje tenemos este problema de los incendios forestales, ¿no? Que si bien nos damos cuenta, bueno, el incremento de contaminantes es una parte determinante justo para tener, por ejemplo, partículas suspendidas totales, ¿no? Ahora, hablemos de esta división. Los gases, por ejemplo, ¿cómo los tienen divididos y cómo los miden? Hay mediciones, por lo menos actualmente tienen más de 49 estaciones meteorológicas, de las cuales se dividen en automáticas y manuales. Entonces, estos gases, bueno, los monóxidos de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, pues son emisiones de origen vehicular, y eso es lo que conocemos como gases por la combustión incompleta de los hidrocarburos, vamos a pensar eso. Y los otros, las partículas suspendidas totales, son las que se generan a partir de fuentes antropogénicas, también por la combustión. ¿Lo que generamos la gente? No, por la combustión también de gasolinas, de carbono orgánico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una gran cantidad, se dividen los gases que son emitidos también por el transporte, pero que son gases primarios y otros precursores secundarios, ¿no? Del smog fotoquímico. Y hay normas aquí en la Ciudad de México,
de México, pero primero tenemos que ir a más información. Aquí se realizó un desfile de modas, pero de perros. Échale un ojito. Los perros tomaron la pasarela en la Ciudad de México. Decenas de canes desfilaron en el Dog Fashion Fest, patrocinado por una conocida marca de alimento para perro. A ver la raza, el cuello, la medida del largo de la espalda y el tórax. Y bueno, mucha creatividad porque patronar no es nada fácil para un perrito. Y conocer cómo es. Famosos diseñadores mexicanos trabajaron para vestir a estos traviesos amigos, quienes mostraron todo su talento y glamour ante la mirada de los presentes. Yo sabía que este perrito era como divertido y alegre, así que usé colores igual, divertidos y alegres y florales para esta primavera. Este evento de moda canino fue el tercero de su tipo que se realiza en la Ciudad de México y representa un gran cambio y crecimiento de la cultura del animal doméstico en nuestro país. En México ha cambiado la cultura muchísimo de un tiempo para acá, entonces cada vez las mascotas se vuelven más importantes y se vuelven una figura primordial dentro de nuestros hogares. Quien se llevó la ovación fue el invitado de honor. Se trata de Pay de Limón, un perro que usa prótesis luego de que integrantes del crimen organizado le cortaran sus patas delanteras. Para TVCN, Alberto Cano. ¿Cuáles son las normas aquí en la Ciudad de México? Por ejemplo, la norma para partículas suspendidas totales, que va de 25 microgramos por metro cúbico en 24 horas, esto no se debe pasar, para óxidos de nitrógeno, para dióxidos de azufre, para los niveles de ozono. De hecho, ya hay normas que se están implementando para niveles de ruido también, ¿no? Y esas son las normas que implican cuestiones de aire nada más, ¿no? Bueno, hay otras normas que también es en ambientes intramuros que se están gestando, pero en este momento no se están validando todavía, no se está discutiendo con la gente experta en cuestión de normas en ruido o en normas en ambientes intramuros. En ambientes intramuros llamémonos en casa, habitación, en escuelas, en lugares. Una de las partes importantes fue, por ejemplo, impedir que se fumara, ¿no? Entonces es una parte fundamental ahí de normas en ambientes intramuros. Esto no está incluido, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de evaluaciones podrían hacer intramuros? Voy a hablar en particular del trabajo de investigación que yo he desarrollado, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo de ambientes intramuros de carbonilos, son agentes, compuestos orgánicos que se generan a través del humo del tabaco ambiental, por ejemplo, ¿no? De las emisiones del cigarro, de las emisiones del gas butano, de la combustión del gas butano. Entonces se generan compuestos orgánicos que son tóxicos a la salud. Estos compuestos son formaldehído, acetaldehído, que tienen un impacto sobre la gente más vulnerable, ¿no? Llamemos niños, madres en etapa de gestación y gente adulta. Son de las partes. La otra parte también es de la medición de partículas suspendidas, que aquellas gentes que tienen alfombras, por ejemplo, ¿no? Claro. Las alfombras capturan una gran cantidad de bacterias y microorganismos que pueden tener un efecto directo sobre la salud. Y además, de hecho, por ejemplo, veíamos el video las aspiradoras, ¿no? Que tratas de limpiar, pero al menos levantas ese mismo polvo, ¿no? Entonces son estas partículas a las que me refiero que tienen un impacto y que no se está trabajando sobre las normas en ambientes intramuros, todos en ambientes extramuros, ¿no? Bueno, ahorita le pregunto acerca de los insecticidas, porque la Comisión Europea restringió el uso de 3 insecticidas que están provocando el declive de colonias de abejas. Tras las protestas realizadas en países de Europa para exigir la prohibición de 3 insecticidas letales para las abejas, la Comisión Europea anunció que dichos productos saldrán del mercado a partir del 1 de diciembre. Se trata de neonicotinoides utilizados para recubrir las semillas de las futuras plantas como girasol, colza, algodón y maíz, entre otros usos. El ataque de los insecticidas neonicotinoides sobre las abejas se da de diversas maneras. La primera se gesta en las semillas tratadas con estos productos químicos. El problema es que cuando la planta crece, los residuos también envenenan
afectan las flores, donde acuden las abejas a captar el néctar y el polen. Otras veces el impacto se da en la siembra, cuando se levanta un polvo que alcanza a las colmenas cercanas a los campos de cultivo, con lo que las abejas que están en las inmediaciones o volando entran en contacto con el producto. Asimismo, se han detectado casos de contaminación provocada por la pulverización de árboles frutales, lo que ha producido episodios de mortandad aguda. Todo esto se resume en que las colonias de abejas están en declive. La Comisión Europea se pronunció a favor de la prohibición de los insecticidas después de que una mayoría de países respaldaron la propuesta. En total, 15 estados votaron a favor, entre ellos España, Alemania, Francia, Dinamarca y Holanda. El comisario europeo de Sanidad, Tonio Borg, recalcó que las abejas son vitales para nuestro ecosistema al favorecer la polinización y que su contribución anual a la agricultura europea se cifra en más de 22.000 millones de euros. La Comisión se plantea prohibir la venta de uso de semillas tratadas con productos que contengan sustancias peligrosas, excluyendo las semillas de las plantas que no atraen esos insectos y las de los cereales de invierno. Asimismo, sugiere modificar las condiciones de aprobación de los derivados presentes en los insecticidas neonicotinoides para restringir su uso a los cultivos que no atraen a las abejas y a los cereales de invierno. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Rocío, hablábamos de los insecticidas. Con esta nota, ¿también se evalúa aquí? Sí, también se evalúan sus efectos tóxicos. Efectivamente, si no es a nivel, por ejemplo, de plasma en sangre, en orina, sobre todo, esto es en niños. Mi área de investigación es básicamente la atmósfera, pero hay grupos que están dedicados específicamente a la parte de aberraciones cromosómicas para ver si los insecticidas como tales o fertilizantes tienen un efecto tóxico directo sobre DNA, por ejemplo, ¿no? O un efecto sobre aberraciones cromosómicas, ¿no? Pero sí, efectivamente aquí se evalúan. Dentro de la aerosoles, por ejemplo. Si hablamos de aerosoles atmosféricos o aerosoles estos de los que usamos para el pelo, ajá, bueno, esos no es que se evalúen, sino precisamente el Premio Nobel de Química, ¿sí? Mario Molina, bueno, su trabajo se basó justamente en la parte de los aerosoles, ¿no? El hoyo negro, ¿no? Entonces, esos se evalúan, pero ¿por qué? Por la transformación que viene con la radiación solar y el smog fotoquímico, ¿no? Los cloruros de fluorocarbono que se evalúan por el adelgazamiento de la capa de ozono. No es una consecuencia, si no es directa, es indirecta, ¿no? Porque su proceso y el tiempo de vida media que estos persisten en la atmósfera es muy largo, ¿no? Y si nos basamos en la parte de aerosoles atmosféricos, hablamos de material particulado. Esos son otro tipo de aerosoles que se generan básicamente por las emisiones antropogénicas, que es por las emisiones industriales, las emisiones vehiculares. Pero esto no solamente estamos hablando de que se va a acabar la capa de ozono, ese tipo de cosas. Estamos hablando de los efectos que tiene en la salud de todos nosotros, de todos los que estamos respirando este oxígeno contaminado. Pero tenemos que ir a más información. La supervivencia de los koalas está amenazada. Una de las razones es una enfermedad de transmisión sexual, la clamidia. Hoy en día los hospitales son uno de los lugares donde es más fácil visitar a un koala. En Australia, un albergue de vida salvaje atiende a varios de estos animalitos y está lleno casi todo el año. En 2012 trataron a unos 300 por clamidia y este año siguen igual de atareados. En los humanos, la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común, pero ahora una cepa distinta infecta a los koalas y está causando una epidemia devastadora entre su población. En algunas partes de Australia, el 90% de los koalas están infectados. La enfermedad afecta tanto a machos como a hembras, e incluso a los más pequeños, que se contagian cuando maman de sus madres dentro de su saco durante los primeros meses de vida. La clamidia puede causarle ceguera, infertilidad y también puede ser fatal. Como en los humanos, es tratable con antibióticos. Eso implica mantener a los koalas en cautiverio durante el tratamiento, normalmente varios meses, antes de soltarlos en su hábitat natural. Pero no siempre hay un final feliz. Muchos tienen que ser sacrificados y aproximadamente la mitad de las hembras son estériles. Esto provoca que nazcan menos ejemplares. Es difícil calcular el número total de koalas que hay en Australia. En algunas zonas la población ha caído en un 80% durante la última década. Pero la amenaza que ensombrece su futuro no es solo la clamidia. Muchos mueren atropellados o en ataques de perros. Otros son expulsados de su hábitat por el crecimiento urbano. Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Queensland descubrió hace poco el gen IFNG, clave para entender su sistema inmunológico. Ahora esperan iniciar las pruebas de una nueva vacuna contra la clamidia en koalas salvajes. La ampolleta no está totalmente perfeccionada, pero es un comienzo para salvarlos. Y si es exitosa, también servirá de modelo para el desarrollo de una vacuna contra la clamidia en humanos. TVCN,
Eduardo Guzmán. La doctora Rocío García está espléndida con su explicación, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, no le cambien. A continuación, en Baja California Sur se espera la llegada de huracanes de mayor intensidad. Y las plantas te ayudarán a mantener bien oxigenada tu casa, dormitorio y oficina. ¿Quieres conocer la plancha giratoria más sorprendente que existe? Presentamos Wet to Dry, la InStyler de la próxima generación. Ahora ya podrás secar y además estilizar tu cabello al mismo tiempo. La InStyler original, que vendió más de 9 millones de unidades, te encantó. Y ahora es todavía muchísimo mejor. La increíble InStyler es ahora Wet to Dry. Estiliza tu cabello saliendo de la regadera, dejándolo resplandeciente y extraordinariamente sedoso. Crea rizos fabulosos que te durarán todo el día con volumen y cuerpo. E inventa estilos sexys como los profesionales. Todo sin que tengas que usar secadoras. Mientras estiliza tu cabello húmedo, el cilindro giratorio de Wet to Dry remueve el exceso de agua de los mechones, dispersándolo por completo. El resultado, un estilo de peinado más rápido y duradero y un gran ahorro de tiempo. Mientras lo seca y lo estiliza, suaviza tu cabello sin dañarlo ni aplastarlo. Y sin tener que presionar como con las planchas ordinarias. Transforma el cabello dañado y con frizz en maravillosos y sedosos mechones. Grandes rizos en espiral, atrevidos rizos y ondas apretadas, ondulado exuberante y con volumen, y un alaciado muy sexy. InStyler Wet to Dry lo hace todo. Y para la próxima generación que eres tú, InStyler Wet to Dry hará todo esto y más, en una oferta fuera de serie que definitivamente no verás en ninguna parte. Por introducción en México, la InStyler Wet to Dry será tuya a un precio que solo podremos mantener por tiempo muy limitado. Pero espera, para hacer aún más sorprendente esta oferta de introducción, escucha esto. Al ordenar, podrás llevarte una segunda Wet to Dry con un descuento que no vas a poder creer. Así como lo oyes, te llevas una InStyler Wet to Dry a un precio que verás por muy poco tiempo. Y la otra con un descuento que no puedes dejar ir. Solo que tienes que llamar ya porque esta oferta es por tiempo muy limitado. Wet to Dry viene también con cilindro compacto por si tienes cabello corto y quieres rizos súper apretados. Gracias por seguir con nosotros y por seguir contacto a través de las redes sociales. Inoxidable ING publicó una imagen de un creativo comedor para pajaritos hecho solo con una botella vacía de PET. Por favor, dispárense uno en su casita. Ani nos comparte esta emotiva postal de un perrito callejero cuyo único sueño es tener un hogar cálido y apacible donde poder vivir. De nosotros depende hacer que sus sueños se hagan realidad, ¿no creen? Ay, por cierto, yo les posté por ahí algunas opciones para que adopten, no me vayan a quedar mal. Pueden consultarlo todo en TVC Noticias Ambientales en Facebook, en Twitter, síganos, estamos como @TVC Noticias en ambas, ya saben cómo me llamo y cómo aparezco en todos lados. Y pueden descargar este noticiario y compartirlo con todos sus amigos a través del canal de noticias en YouTube. Y seguimos con nuestra entrevista con la doctora Rocío García. Es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y es tan buena, pero tan buena que me da muy buenas preguntas para poder seguir platicando del tema. Hablábamos de su tema de especialidad, los metales pesados, y cómo también nos está abriendo nuestro panorama de estudio. Bueno, yo tengo aproximadamente 20 años trabajando en la UNAM y me he especializado en el área de la determinación y caracterización de metales pesados en agua de lluvia.
Muchas veces hemos pensado que esta cuestión de metales pesados se da solo en regiones donde tenemos acereras, ¿no? Donde está la industria metalúrgica, pero pues esto no es así. El entorno, la atmósfera, la contaminación ambiental no tiene fronteras, entonces puede existir condiciones locales difíciles, pero que en realidad las fuentes no se generan ahí, ¿no? Las fuentes de metales, sino el transporte de las masas de aire es lo que podemos a veces determinar y medir, ¿no? Los contaminantes se generan en fuentes muy puntuales, pero finalmente podemos detectarlos en zonas como la Ciudad de México. Una parte fundamental de estas es la parte de corrosiva de las partes automotrices de los carros. Hemos encontrado plomo, por ejemplo, vanadio, níquel, que en los catalizadores automáticos tienen por procesos de corrosión, tienen y este desgaste que se da, y como tienen aleaciones, entonces se desprenden esas partículas metálicas y podemos detectar metales, como te decía anteriormente, níquel, vanadio, cromo y zinc, por ejemplo, ¿no? El plomo, pues ya hace mucho tiempo lo eliminaron de algunas de las gasolinas, entonces ahora tenemos gasolinas, creo que más del 70% de las gasolinas en nuestros países se importan, entonces tienen bajas concentraciones de plomo, pero aún nos seguimos encontrando en gasolinas que tenemos. Y bueno, una parte fundamental ahora es las emisiones de mercurio, ¿no? También hemos encontrado que hay zonas mineras, por ejemplo en el caso de Zacatecas, San Luis, Querétaro, que tenemos minas de mercurio que se han dejado jales a cielo abierto y que estas, por procesos de erosión y de corrientes de viento, son transportadas nuevamente a través de las corrientes de aire y las encontramos en cualquier lugar, ¿no? Nuestros seguidores nos hacen el comentario respecto a cómo contamina, por ejemplo, el gas de un puesto ambulante de comida, cómo contamina este gas el aire, y hay cifras que nos revelan que este tipo de contaminación está impactando de manera directa en la salud de las personas. ¿Cómo es esto? Una de las partes fundamentales que hay que entender por qué impacta es que depende del contaminante y del periodo de exposición de este, también de las características fisiológicas y de la anatomía propia de la gente. Decía, la gente vulnerable, los niños que tienen problemas respiratorios, los niños asmáticos, las madres que están en etapa de gestación, los adultos mayores, ¿no? Son los más susceptibles a estos. Y el impacto directo puede ser más bien en ambientes intramuros que fuera, ¿no? Y si no hay un control sobre estos, a veces ese proceso de combustión que es incompleto nos lleva a tener esos contaminantes y a elevar las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Entonces, el impacto es más bien en ambientes cerrados, ¿no? Porque en ambientes abiertos lo que está pasando es todo lo que se refiere a viento, ¿no? Uh-huh. Lo más importante aquí son las partículas suspendidas totales, eso sí, porque depende mucho del periodo en que se dé, en el periodo de secas frías, cuando no hay corrientes de viento, digamos que va de febrero a marzo, entonces se estacionan esos contaminantes y es lo que nos determina las enfermedades y el incremento de las enfermedades respiratorias, ¿no? Muy bien. Oigan, ustedes están escuchando este tipo de información, pero para acabarla ahora viene la temporada de huracanes. Vamos. La Dirección de Protección Civil en Baja California Sur anunció que en el pronóstico de huracanes para el estado se esperan fenómenos meteorológicos de mayor intensidad para esta temporada de huracanes. Pronostican 16 tormentas tropicales, de estos 8 posibles huracanes. Pronostican alrededor de 16 tormentas tropicales, de las cuales 4 van a ser huracanes menores y 4 huracanes intensos y 6 tormentas tropicales. Esto quiere decir que es el mismo número del año pasado, solo que en esta ocasión, de acuerdo al pronóstico de CNA, van a ser de mayor intensidad, va a haber más agua que el año pasado. Según Protección Civil, se iniciarán las verificaciones de centros de albergues para conformar el programa hidrometeorológico que se presenta en la instalación del Consejo de Protección Civil en los meses de mayo y junio. Estos operativos consisten en evaluar las condiciones de los albergues y capacitaciones a los responsables de albergues. Los albergues en su mayoría son centros escolares. Según el coordinador de Protección Civil y Emergencia Escolar de la Secretaría de Educación Pública en el estado, el periodo de vacaciones de verano es cuando se llegan a dañar los albergues debido al vandalismo, pero actualmente los albergues se encuentran en un estado regular. La temporada de huracanes inicia el 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre. Joel Cosío, Mega Noticias. Hablamos de enfermedades vinculadas a los niveles de contaminación. ¿Se puede hablar de muertes?
Sí. Hay indicios de que ha habido muertes no escaladas, pero bueno, la gente que es vulnerable, que tiene ya enfermedades que no han sido tratadas también, por ejemplo, asmáticos o enfermedades respiratorias, el incremento sí se puede dar en condiciones de contaminación y de contingencia alta, si esto no se prevé. En muertes sí ha habido, el número, bueno, ha habido un valor que podría decirte en este momento, que se habló en un porcentaje de 14,000 muertes de 4,000 personas que aproximadamente han muerto por eventos de contaminación atmosférica, ¿no? ¿4,000? Ajá. Bueno, eso es lo que está el Organismo Internacional de la Salud, ¿no? Estos son algunos datos que se han dado, ¿no? De las muertes por cuestiones de salud en estos eventos, y sobre todo la gente que es asmática y tiene enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, básicamente. ¿Es posible que decir que lo que ha sucedido en China en materia de contingencias ambientales se pudiera repetir en nuestro país? El gobierno federal y el gobierno de nuestro gobierno federal, pues ha tenido un programa de contingencias. Estos programas de contingencias precisamente nos hablan de cuándo podemos tener el tránsito vehicular, detenerlo, cuándo se tiene que detener la actividad industrial. No quiere decir que por condiciones de topografía, orografía, condiciones ambientales, meteorológicas, sea un factor que puedan darse condiciones similares, pero que sí podemos tener eventos de contingencia. Simplemente en el 2012 tuvimos eventos de incendios forestales, un evento de primavera, y se levantó una nube de humo, ¿no? Entonces, ahí es cuando hay una contingencia. Okay. ¿No? En esos eventos, solo en los eventos de estiaje, por ejemplo, ahorita hemos tenido una gran cantidad de eventos en Chihuahua, en Zacatecas, en San Luis Potosí, y que irremediablemente eso sí se pueden tener eventos de contingencia por incendios forestales. Oigan, pero tenemos una opción, podemos limpiar el aire de nuestras casas y colocamos algunas plantas dentro de ellas. Vamos a verlo. Un estudio hecho por la NASA determinó que ciertas especies de plantas transforman el oxígeno que emite el dióxido de carbono y los gases tóxicos comunes en espacios cerrados. Lo recomendable es tener 2 plantas cada 10 metros cuadrados, pues eso te ayudará a mantener bien oxigenada tu casa, dormitorio u oficina. En el listado aparecen la palma de bambú, laurel de la India, hierbera, hiedra, crisantemo, lengua de fegra, casablanca y Janet Gray. Si quieres que estas amigas limpien el aire de tu hogar, solo necesitas recargarlas de vez en cuando, recortarlas y en ocasiones cambiarlas de maceta. En realidad son fáciles de cuidar y además son decorativas. Tener algunas de estas plantas en el lugar donde vives o en tu trabajo te ayudará a sentirte mucho mejor y más saludable. Para TVCN, Patricia Belli. Tenemos apenas un minuto. ¿Qué tanto contribuyen a la reducción de contaminantes o los niveles de contaminación los transportes amigables con el medio ambiente, sustentables, el programa Hoy No Circula, etcétera? Bueno, las cuestiones de energía limpia que van a la propuesta de energía limpia, ¿no? De carros híbridos, pues bueno, son una muy buena alternativa, muy buen propósito, ¿no? Para tener disminuir de alguna manera, mermar esta parte de las emisiones vehiculares. Es un buen propósito, una muy buena intención. Lamentablemente el costo que implica esto para los habitantes de cualquier país, sobre todo en nuestro país, pues son elevados para poder adquirir un carro con estas características, ¿no? Ayuda, pero ¿cuánto contribuye? Bueno, eso se verá en un largo plazo cuando todos podamos tener la capacidad de poder tener un automóvil de estas características, ¿no? Metrobús, metro. Bueno, es muy bueno, pero las vialidades no son viables, digamos, ¿no? Para estos programas no se han planeado el crecimiento vehicular, no se ha planeado así para que yo lo siento bomberazos, si lo podemos decir así, y que son buenas intenciones finalmente, ¿no? Pero las vialidades no están hechas para eso, ¿no? Tienes un área de 3 carriles, te cierran uno y te quedas con 2, y entonces lo hemos visto y todos los hemos vivido, ¿no? La parte de las grandes cargas vehiculares, las horas pico, que ya no sabes cuándo es hora pico, porque aquí en este país las horas pico son todo el día, ¿no? Una desgracia todo este tema. Rocío García, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme y agradezco a tu público la atención. Gracias por vernos, pero los espero a las 6 en Galería VIP. Adiós.